Hola a todos, yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Hoy os traigo el wrap up de las lecturas realizadas durante el mes de octubre, durante el pasado mes de octubre, que tengo cosillas que contaros, la verdad es que sí. Así es que, como siempre os digo, que si queréis saber esas lecturas que he realizado en el mes de octubre, si me han gustado o no, qué me han parecido, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Venid conmigo. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal y con muchísimas ganas de hablar de libros, porque hoy os traigo el wrap up de las lecturas realizadas durante el mes de octubre, que han sido 4 libros y medio. 4 libros muy interesantes y con muy buena puntuación. La verdad es que me han gustado mucho. Así es que sin más dilación nos ponemos con ello. El primer libro que me leí en el mes de octubre fue por el Club de Lectura Buscadores de Historias con la iniciativa, ya no recuerdo cuál, o Mi Capricho Lector, ok, de nuevo viejo, porque no sé muy bien en cuál de las dos la puse, porque este mes ya sabéis que hubo trampitas. No fue otro que El último secreto de Dan Brown. Como sabéis, Dan Brown es el autor de aquel libro que levantó tantísima fama y tantísimas ampollas, que fue El Código Da Vinci, y que inició, de alguna manera, no lo inició porque realmente era la segunda historia, pero que levantó la saga protagonizada por Robert Langdon, que bueno, se ha hecho película de ella en el papel de Robert Langdon estaba Tom Hanks, y se han hecho varias películas, ¿no? Se han hecho al menos 3, si no me equivoco. Esta es la última entrega de la saga de Robert Langdon. Robert Langdon es un profesor universitario especializado en simbología. Y la verdad es que es un personaje pues muy particular. Él tiene memoria fotográfica, memoria idética, y bueno, siempre se acaba metiendo en líos el pobre. Él es una persona como muy sencillita, muy erudita, y sin embargo pues siempre acaba, pues ya os digo, metidos un poco en líos donde tiene que andar descifrando enigmas y descifrando símbolos y descifrando claves, y haciendo una novela un poco tipo gincana, ¿no? Como yo la llamo, de aventuras, en las que, bueno, pues según van descifrando cosas, van avanzando en la aventura hasta llegar al objetivo que ellos están persiguiendo. Siempre perseguidos, valga la redundancia, por alguna organización secreta, o por la élite, o por alguna organización religiosa que siempre quiere detener esa investigación, o que está creando, pues está haciendo cosas malas que Robert Langdon va a ayudar a detener. En definitiva, pues bueno, un libro muy interesante, muy rápido, con la dinámica habitual a la que nos tiene acostumbrados Dan Brown, donde los capítulos son sumamente cortos, bueno, son bastante cortos para lo que estamos acostumbrados con otros libros, son muy cortitos, tienen una acción que va siempre con un ritmo muy ascendente y que se cortan siempre donde la acción está en el máximo apogeo, de manera que nos quedamos con muchísimas ganas de continuar leyendo, y es muy difícil parar de leer, hacer una pausa en leer estos libros. Esto está editado por Planeta y tiene 800, en la 819 empieza el epílogo, que nada, dura 2 hojitas más o menos, con lo cual 823 son todas las páginas de este libro, que salió publicado el mes pasado, en el mes de octubre, y no nos pudimos resistir en el club de lectura a leerlo. Yo lo he catalogado con sus 5 estrellas, me ha parecido interesante, es lo que el libro promete, ni más ni menos, con la ambición que puedes esperar de un libro así, con lo cual es un libro divertido, es un libro dinámico, es un libro donde conocemos al personaje principal, al menos, conocemos más o menos a los personajes, pero bueno, sobre todo al personaje principal, que es Robert Langdon, y que ya le conocemos de libros anteriores, y que no defrauda en absoluto. En este caso plantea un enigma un poco diferente. Sabéis que en muchas ocasiones nos hemos centrado con Dan Brown y Robert Langdon en enigmas de carácter religioso, que fue lo que le hizo famoso en principio con El Código Da Vinci, pero en este caso no vamos a ir tanto a un enigma religioso, sino a un enigma más científico y con algunos tintes espirituales, ¿no? Vamos a hablar de la neurología noética,
que es un tipo de neurología que se especializa en la conciencia y que nos habla de, bueno, pues de realmente dónde reside la conciencia dentro de todo ese estudio neurológico, si está dentro de nosotros, si es algo que existe, que nosotros sintonizamos, si es algo evolutivo, si qué es lo que es la conciencia humana, ¿no? Que realmente es un tema muy interesante. Bueno, poquito más tengo que deciros de este libro, que de verdad yo os lo recomiendo para los que os gusten este tipo de novelas. Siempre es divertido, siempre es ágil, siempre es fácil de leer a Dan Brown, y las historias de Robert Landon siempre son efectivamente pues divertidas y muy entretenidas, porque estás con él resolviendo misterios y aprendiendo, bueno, pues determinadas cosas, algunas con las que te puedes quedar y otras que es mejor que olvides, pero que en general bueno, pues sirven para lo que sirven y son muy entretenidos estos libros, ¿vale? Así es que El último secreto de Dan Brown, con sus 5 estrellas de lectura de octubre. El segundo libro que leí en el mes de octubre, la verdad es que no sé en qué orden los leí, os he dicho el primero y el segundo, pero bueno, otro libro de los que leí en el mes de octubre era uno que no podía faltar, y los que me conocéis lo sabéis, que era imprescindible leerlo cuanto antes. Este libro es El Círculo de los Días, de Ken Follett, que está editado por Plaza y Janés y que tiene 800 páginas, 763 páginas, ¿vale? Ken Follett, por fin. Yo ya sabéis que con Ken Follett soy muy poco objetiva, no puedo ser objetiva con Ken Follett porque a mí Ken Follett me gusta así siempre, y a mí El Círculo de los Días la verdad es que me ha gustado. Tiene una dinámica muy similar a la que teníamos con Los Pilares de la Tierra. Sin embargo, sí que es verdad que se centra... Bueno, espera, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vamos a empezar por el principio. Este libro nos cuenta sobre la construcción de Stonehenge, ¿vale? Ya sabéis que es una estructura del Neolítico con unas piedras enormes, absolutamente monumentales, con sus travesaños. Es una estructura religiosa que sirvió para unar a todas las tribus, entre otras cosas, para unar a todas las tribus que vivían durante el Neolítico en aquella zona geográfica, ¿vale? Era un lugar de intercambio, era un lugar que se entiende que tuvo una funcionalidad religiosa de la época y de intercambio de culturas, ¿no? de las diferentes tribus y comercial probablemente de las diferentes tribus que os estoy hablando. Es un poco esta estructura que veis aquí retratada, absolutamente monumental y absolutamente maravillosa. Bien, la idea que tiene Ken Follett es contarnos cómo funcionan esas diferentes tribus que están asentadas en esa zona geográfica. Entonces nos plantea una sociedad agricultora, una sociedad ganadera y una sociedad de habitantes de los bosques, que aún no están muy realmente asentados, sino que se siguen dedicando a la caza y a la recolección, mientras que los ganaderos, lógicamente, son ganaderos, y los agricultores totalmente sedentarios con sus casitas y sus cosas, ¿vale? Las culturas son diferentes, la estructura social es diferente en las diferentes tribus, y las interacciones entre ellos son un poco tensas. A todo esto se le va a sumar que vamos a vivir una época de sequía que va a afectar muchísimo a las 3 tribus que se nos plantean, tanto a los agricultores, lógicamente por los cultivos que tienen, a la ganadería, lógicamente porque los animales también necesitan comer y beber y para eso hace falta que llueva y crezca el pasto, y a los habitantes de los bosques, que también ven mermada su subsistencia por esas condiciones climatológicas adversas que están viviendo. Todo esto va a tensar aún más las relaciones, que ya de por sí eran tensas por las mismas diferencias culturales y las mismas diferencias en las necesidades que cada uno de ellos necesita para sobrevivir y prosperar. Por ejemplo, los agricultores necesitan más terreno, hacer más extensiva su economía para poder generar más producción, ¿no? Más cereales o más lo que sea que esté, más trigo, más lo que sea que estén plantando, ¿no? Mientras que los ganaderos necesitan también ese terreno para bueno, pues que transiten los ganados hacia el río, o para que pastos para los ganados, etc. Los habitantes de los bosques están en un principio ahí un poco más apartados de toda esta agria polémica, pero también se van a ver afectados por las disputas sobre todo entre agricultores y ganaderos, y sobre todo por esta sequía que os comentaba. Bien, en toda esta introducción tenemos a los personajes principales, que es Seth, que es un experto en la extracción de piedra. En principio él pertenece a una familia que se dedica a extraer piedra y a venderla, sílex, y a venderla en los mercados, en los diferentes mercados o lugares de intercambio, a intercambiarla por otras mercancías.
y que va a tener un cambio muy importante ya en las primeras páginas del libro, porque esta familia le maltrata, le trata mal, lo pasa muy mal, es una familia, pues bueno, ya sabéis cómo son los personajes malos en los libros de Ken Follett, ¿verdad? Y entonces se va a ir a vivir con la familia de la mujer a la que ama, de la que está enamorado, que viven con los ganaderos, son ganaderos. Él se va a dedicar a otras cosas, va a ser una especie de manitas o tipo para todo, que ya lo veremos cómo evoluciona a lo largo del libro, pero va a vivir en el territorio de los ganaderos. En el otro lado vamos a tener no a la mujer que ama, sino a su hermana como personaje principal, segundo personaje principal, que se llama Joya, y que, bueno, pues ella se va a convertir en una sacerdotisa que trabaja o reza o hace todas las funciones de la sacerdotisa en este círculo, que en principio no es un círculo de piedra, sino de postes de madera, que va a sufrir diferentes, que ha sufrido y sufrirá diferentes altercados, ¿no? Y va a ser ellos dos quienes van a iniciar y van a potenciar todo este momento, toda la construcción, ¿no?, de todo este monumento, y cómo se llevan hasta allí las piedras y cómo se levantan y cómo se construyen y de dónde sacamos los recursos, etcétera, 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 ¿no? Entonces vamos a tener toda esa trama de construcción de Stonehenge, por un lado, que va a venir inserta, no solamente, eso va a ser como la línea, el hilo principal, pero que sobre todo luego vamos a tener toda la parte de interacción entre las diferentes tribus, como os decía, y esas tensiones diferentes por la variedad en estilos de vida, cultura, organización social y demás que tienen entre las diferentes tribus, ¿vale? Un libro muy interesante, como siempre los personajes de Ken Follett son muy buenos, muy malos, les amamos o les odiamos, estamos a tope con ellos o estamos a tope para querer matarlos, eso provoca que la lectura sea como muy empática, ¿no? Y que suframos mucho con los personajes, que nos enamoremos mucho de algunos personajes y que odiemos mucho a algunos personajes. Esto nos va a pasar también con el Círculo de los Días, sin lugar a ninguna duda. Vamos a sufrir mucho con algunos personajes, pero de verdad que merece la pena, porque la escritura de Ken Follett es absolutamente rápida, absolutamente maravillosa en todos los sentidos. Ken Follett nos va a llevar por todos esos tiempos neolíticos, vamos a aprender cómo se producía el comercio, cómo se producían determinados materiales, cómo se extraía la piedra, cómo eran las construcciones, cómo se arrastraban las cosas de un lugar a otro, cómo era en esas sociedades, ¿no?, muy diferentes, muy contrapuestas en algunos temas muy fundamentales, cuáles eran los problemas. Va a intentar incluso que entendamos incluso un poquito a los malos sobre cuáles son los problemas y las preocupaciones que tiene cada uno en cada una de las diferentes tribus, y la verdad es que se aprende muchísimo, nos sumerge muchísimo en la historia y es un 5 estrellas sin lugar a ninguna duda, incluso pues 6 y 7 y 8 y 9 y 10 estrellas. Sí que es verdad que pues toda la parte de conflictos sociales que vamos a encontrar, pues muchas veces, como ya sabéis, con Ken Follett, pues se reducen un poco a temas pues más de pareja, ¿no? Y sí que puede tener un poco de aire de telenovela un poco en algunos momentos, pero de verdad que merece muchísimo la pena y que os va a encantar. A mí me ha encantado, pero también os digo que yo con Ken Follett no soy objetiva, ya lo sabéis, que me encanta, sí, siempre. Venga, que me atasco con Ken Follett y no avanzamos, que os he contado medio libro. Pasamos al siguiente libro que he leído durante el mes de octubre. En este caso fue Gonzalo Giner con Las ventanas del cielo, para la iniciativa Leyendo la Historia. En este caso saltábamos al siglo XV o XVI, ya no me acuerdo exactamente cuándo se ubica, en el siglo XVI. En el siglo XVI, ¿vale? Sí, el siglo XVI. En este caso vamos a... Como os decía, viajamos al siglo XVI, en España está gobernando Isabel la Católica, pero no vamos a vivir mucho en España, aunque la acción comienza aquí. Vamos a ver la evolución de un chico que se llama Hugo, que pertenece a una familia que se dedica al comercio de lanas, ¿vale? Tiene rebaños de ovejas, compra la lana, las esquila, no sé qué, no sé cuántos, la prepara y la lleva, él comercia con ella, no solamente en España, sino también en los Países Bajos. Hugo es el hermano real, es el hijo real del hombre que tiene este comercio de las lanas, que tiene esta empresa. Su madre murió, él se casó con otra mujer y tiene un hermanastro
bastante más centrado que él. Él es un poco, pues tiene un poco alma de artista, ¿no? Aquí empezamos cuando él es adolescente, el padre quiere empezar a meter a alguien en el negocio y por unas cosas o por otras, pues él acaba en problemas. Él acaba en problemas y le vamos a seguir todo un aprendizaje y todo un proceso vital, todo un viaje del héroe, ¿no? En el sentido más estricto del término, a cómo él va evolucionando de la persona como empieza siendo, ¿no? Un adolescente poco más o menos, todas las cositas que le van pasando hasta convertirse, ¿no? Hasta completar ese viaje del héroe. Es un libro que, como el libro del Senador de Caballos de Gonzalo Giner, como este, tiene de todo, ¿no? Tiene amor, tiene fraternidad, tiene amistad, tiene arte, tiene amor, tiene familia, tiene valores, tiene ese viaje del héroe, ¿no? Es un viaje 360 grados, una evolución 360 grados y vamos a ver cosas muy diferentes y vamos a aprender cosas muy distintas porque vamos a estar en lugares muy alejados del mapa. Vamos a pasar de estar en Burgos, que empezamos, a pasar por Islandia y las tierras, los hielos perpetuos prácticamente, a irnos al desierto del Sahara, a irnos al desierto en África, o ver los Países Bajos y todo ese auge del comercio y todo ese comercio de los paños y de la lana que había en ese momento, ¿no? Pero no solamente eso, sino también del tema artístico, de cómo se hacían las vidrieras y demás. También vamos a pasar por ahí. Entonces es un libro muy complejo que tiene muchísimas cosas que a mí me ha gustado mucho, pero sí que es verdad que yo tenía unas expectativas similares a las que tenía similares a cómo me dejó el Senador de Caballos, y quizá Las Ventanas del Cielo se han quedado a un pasito de llegar a cumplírmelas, ¿no? Porque sí que hay algún personaje que me saca un poco de quicio, que no entiendo lo que hace, que no entiendo por qué actúa como actúa, que me cuesta más, ¿no? Que es un personaje femenino, que será Berenguela, que también vamos a ver mucho. También la estructura, la manera en la que está contado el libro, ¿no? Donde cada capítulo nos va a hablar desde la voz de alguno de los personajes, ¿no? Tenemos capítulos que nos hablan desde la voz de Berenguela, capítulos que nos hablan desde la voz de Hugo, capítulos que nos hablan desde la voz de Damián, si no me equivoco, que es el hermanastro de Hugo, capítulos que nos hablan desde algunos comerciantes de los Países Bajos, judíos y tal, que también nos cuesta un poco ubicar por el tema de nombres y demás, siempre nos cuesta un poco más seguirles. Entonces la verdad es que es un poco, me ha descolocado un poco más, me ha impedido profundizar mucho más con alguno de los personajes. También hay cosas que hace el protagonista que tampoco termino de entender, no una manera de dejarse llevar un poquito en algunos momentos y no poner las cosas claras, no trabajar por cosas que él quería hacer y sin embargo de repente, bueno, pues me sale esto y me voy por la tangente y hago otra cosa, ¿no? O no hago lo que creía que tenía que hacer, o no arreglo lo que creía que tenía que arreglar. Entonces estas cositas que son pequeños detalles que realmente no afectan mucho a la trama total, pero que sí que me chirrían un poco. Y en ese sentido se me ha hecho un poco más largo y menos ágil de lo que se me hizo en su momento El Senador de Caballos. Con lo cual lo voy a dejar con 4 estrellas, 4 estrellas y media. No le puedo dar las 5 estrellas, no me ha apasionado tanto como El Círculo de los Días o como El Último Secreto, y por lo tanto y también ha provocado que me retrasase un poquito con las lecturas del mes. Entonces, esto está editado por Buquet, tiene 730 páginas aproximadamente, y os lo pongo con 4 estrellitas, ¿vale? Con 4 estrellitas por no darle las 5, por esto que os digo, aunque hay partes muy emotivas, hay partes muy bonitas y el libro en general está muy bien y tiene un poquito de todo, ¿vale? O sea, 4 estrellas está bien, ¿no? 4 estrellas y media, venga, seamos un poquito buenos. El último libro que me leí en los últimos días del mes fue un regalo de alguien muy especial que me regaló Amor y Destino, 2 almas, una historia, un destino inevitable, de Lisette Suárez. Este libro está autopublicado y tiene 205 páginas. Es una historia muy sencillita, una historia de amor entre dos personas, lógicamente,
no es un libro que tenga demasiadas ambiciones, es un libro muy extenso, que nos cuenta una historia muy extensa en el tiempo. De hecho, empieza la historia cuando las madres de estas dos personas se encuentran, porque una de las familias se muda al vecindario donde vive la otra, y en ese momento se encuentran embarazadas, dan a luz en el mismo momento, se hacen amigas inseparables y demás. Y los niños cómo van creciendo juntos desde el momento en el que nacen hasta, bueno, pues hasta el final del libro. Y cómo van evolucionando sus vidas y cómo el destino va funcionando para juntarles y separarles en determinados momentos, y cómo ellos viven esa historia y cómo la hacen concluir. ¿Vale? No os puedo contar mucho más. Como veis, es un libro que se lee en una sentada, me lo leí en 2 horas. Las páginas, bueno, pues ya os digo, son grandecitas, la letra es grandecita, es una narrativa muy sencilla. Yo sí le pongo una pega a este libro, es que todos los capítulos me acaban con pero no sabían que el destino tenía algo preparado para ellos, no sabían que el destino estaba trabajando en ello, no sabían que el destino siempre acaba así. Cada uno de los capítulos es donde, como os digo, el destino tiene un peso muy importante. Pero bueno, es un libro entretenido, es una historia bonita de amor que, bueno, pues que tiene algunas historias también, algunas citas, no algunas historias, algunas citas que son bonitas, algunas reflexiones que son interesantes con respecto al amor y el destino, y no esa nos remite un poco a esa historia, ¿no? Del hilo rojo, de la media naranja, del amor verdadero, ¿no? Diseñado para cada uno de nosotros. Y la verdad, bueno, pues que es un libro bonito, es una historia bonita, que no puedo puntuaros porque tampoco puedo ser objetiva con este libro, ¿vale? Pero bueno, si queréis una lectura súper ligerita que os podéis leer en un par de horas, como os digo, con algunas reflexiones sobre el amor, las relaciones, el destino, la media naranja, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues que sea así, bonito, tiernecito, es un libro tiernecito. Pues ya sabéis, Amor y Destino, de Lisette Suárez. Y me diréis, bien Carolina, pero te falta algo que tú ibas a leer este mes, que estaba en las lecturas conjuntas del mes y que además estaba entre tus propósitos lectores. Y os diré, sí, me falta. Y como os decía, Las ventanas del cielo me retrasó un poquito las lecturas del mes y estoy a medias de Los aromas perdidos de Charlotte Lynn, que como sabéis está en mi reto de las sagas. Este libro tiene 620 páginas y está editado por Grijalbo. Me está encantando, es la segunda parte de La estación de las tormentas, la saga de La estación de las tormentas, donde su protagonista Felicia, os he hablado muchas veces de ella, a mí me recuerda muchísimo a Scarlett O'Hara, una mujer resiliente que sale adelante, fuerte, luchadora, pero con un origen acomodado, que la hace tener una personalidad un poco caprichosa y mimada, etcétera, etcétera. Y la verdad es que en ese sentido, pues a mí Felicia me recuerda mucho, pero es una persona a la que le tocan vivir tiempos muy difíciles, como a Scarlett O'Hara, la guerra de secesión americana. En este sentido, en este caso de Felicia, la va a tocar vivir pues el siglo XX, desde principios del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, periodo de entreguerras, crack de la bolsa en el 29, todo eso se englobaba dentro del primer libro. Y a partir de este segundo libro vamos a estar viendo la Segunda Guerra Mundial, bueno, sobre todo el final del ascenso del nazismo y principios de la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde además va profundizando mucho. Me gusta mucho porque me está dando mucha información de cómo se vivía en Berlín por parte de la población civil, todo este tema del nazismo, de la solución final, de los campos de concentración, lo que se sabía, lo que no se sabía, lo que hacía la población civil, cómo se ayudaba, cómo no, y cómo según va avanzando la Segunda Guerra Mundial y las calamidades en Berlín se empiezan a sentir, ¿no? El frente empieza a complicarse y se empiezan a sentir las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en Berlín, en Múnich y demás, en la sociedad alemana, también cómo se empieza a sentir. Vamos a vivir también esta historia, como os decía, con el senador de caballos, no, perdonad, Las ventanas del cielo, la historia desde varios puntos de vista. Vamos a seguir la trayectoria de Felicia, pero también vamos a seguir la trayectoria de otros personajes, algunos de ellos judíos, algunos no, algunos alemanes en la Francia ocupada, algunos en la Prusia Oriental, donde Felicia y su familia tienen la finca de la que, ¿no? Su tara, por decirlo de alguna manera, donde se asienta su historia. Y la verdad es que en ese sentido está muy muy bien. Vamos a tener también una visión de una persona americana con un carácter completamente diferente, que también va, bueno, pues le vamos a ver pasar algunas cositas por Berlín, bueno,
Vamos a tener muchas cosas, muchísima información, muchísimos personajes, pero con una novela la verdad es que muy fácil de seguir y muy fácil de empatizar con, os diría que prácticamente todos los personajes, porque Charlotte Link la verdad es que hace un trabajo muy importante de colocarnos en los zapatos de todos esos personajes, contarnos sus motivaciones, sus problemas, sus reflexiones, introducirnos en la psique de todos ellos, y la verdad es que a mí me está encantando, me está apasionando. Sí que es un libro que se lee más despacio porque hay mucha información y pasan muchas cosas, y en ese sentido a mí sí que es verdad que lo estoy leyendo más despacio de lo que suelo leer, de lo que he leído un libro como El último secreto de Dan Brown, que lógicamente te lo ventilas así, o el de Amor y Destino, que me lo ventila en 2 horas. No, este es un libro para sentarse un poco y disfrutarlo y masticarlo y disfrutar de todos los personajes, ¿no? Y de todo lo que te aporta Charlotte Link con cada uno de ellos. Entonces, de momento, muy recomendable. Ya sabéis que tiene una tercera parte, todavía me queda bastante para terminarlo, me queda más de la mitad. De hecho, le meteré caña, voy por la página 305 y esto tiene 600, bueno, más o menos por la mitad, unas 630 páginas, más o menos me ha parecido ver. Y quiero disfrutarlo a tope. Entonces, lo que sí que voy a ir con retraso ya acumulado en el mes de noviembre, que también tenemos bastantes páginas que leer en el mes de noviembre. Entonces ya veremos cómo yo llego aquí a diciembre. Pero bueno, muy recomendado de momento lo que llevo. Os seguiré contando sobre él cuando lo vaya terminando. Y con esto y un bizcocho estamos hablando de casi 2000 páginas en el mes de octubre leídas. La verdad es que con libros muy interesantes, muy diferentes entre ellos. Nada que ver tiene Amor y Destino con El Circo de 2 días, con El último secreto o con Las ventanas del cielo. Épocas diferentes, temáticas diferentes, personajes diferentes y narrativas completamente, radicalmente diferentes unos y otros. Y la verdad es que muy interesantes, muy recomendadas todas las lecturas, de verdad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí mis lecturas. Ya sabéis, como siempre os digo, por favor, dejadme en los comentarios cualquier cosa que se os pase por la cabeza. Si habéis leído estos libros, si no, si os gusta, si os han gustado, si no, otros libros de estos autores, no sé, cualquier cosa que se os pase por la cabeza y que os apetezca compartir para que yo pueda leeros y contestaros, y que esto sea un camino de ida y vuelta en el que podamos disfrutar juntos de lo maravilloso que nos da el mundo de la literatura. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, y cerquita del like tenéis un botón que se llama hype o hypear o promocionar, aparece de diferentes maneras. Si le dais ahí también, os lo agradecería mucho, porque eso hace como que nos da puntos y hace que a los canales pequeñitos, y eso hace que crezcamos mejor, ¿no? Que el algoritmo nos funcione mejor y nos ofrezca mejor en YouTube. ¿Vale? Por otro lado, si queréis saber siempre que subo vídeo, lo que tenéis que hacer es suscribiros y darle a la campanita para que el sistema os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos